palabra que vas a traer este día, Espíritu Santo, para nosotros. Creemos que es de edificación, que nos va a ayudar y que vamos a madurar en Cristo. Cristo se va a formar a través, y cada día se va formando a través del el entendimiento, se va renovando, y Cristo se va formando en nosotros para poder ser una expresión viva de tu gracia, de tu amor, de tu gloria, tuya, precioso Cristo. Gracias te damos, Señor, porque nos enseñas todos los días, nos ayudas, nos cuidas, por la protección divina y por la salud de nuestros cuerpos. Gracias por la provisión también en el área financiera. Creemos que todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria y estamos agradecidos por esas añadiduras. Pero también te damos gracias principalmente por hacernos participantes de tu naturaleza, pero también hacernos colaboradores de tu propósito, Señor. Eso es lo más importante, por lo cual vivimos en la tierra, para ser de beneficio para tu obra y para ser un colaborador y colaboradores para que ese propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús se siga conociendo, se siga dando a conocer aquí en la tierra. Y te damos gracias por a nosotros darnos esa comisión, Señor, esa asignación para que este propósito y en tu propósito podamos avanzar aquí en la tierra, Señor, y poder expresarte es nuestro máximo anhelo, y que tú uses nuestras vidas y tú te expreses, te manifiestes a través de nosotros como tus hijos, como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor, y tú seas el exaltado sobre todas las cosas. Nada más importante que la exaltación, la honra tuya, Señor, en cada acción, en cada acto, en cada palabra, en todo lo que hacemos, solamente sea para glorificarte a ti, precioso Cristo, y que tú recibas la alabanza, la adoración, la exaltación por siempre. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre glorificas a Cristo, por la mente de Cristo que ya nos has depositado y que ya tenemos, Señor, para pensar, hablar y actuar como Cristo. Gracias porque la mente natural, el pensamiento, el entendimiento natural, gracias, lo llevamos cautivo ahora mismo a la obediencia tuya y tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, derribando argumentos mentales, fortalezas que se han levantado contra el conocimiento tuyo, Señor. Gracias porque nuestro máximo anhelo es poder entender este maravilloso propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús, que no es fácil entenderlo, pero cada día vamos asimilando en el espíritu, en el alma, vamos asimilando todo ese proyecto eterno, ese plan maravilloso, y en el cual queremos ser colaboradores y peritos arquitectos. Estamos estudiando cada día para perfeccionarnos y ser esos peritos arquitectos que edifiquen sobre la base que eres tú, precioso Cristo, y que también puedan sobreedificar sobre esta piedra angular que eres tú, maravilloso Cristo. Gracias por la salud, gracias por todas las cosas, gracias por la vida en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos, bendecidos en Cristo. Y ya estamos transmitiendo a través de la página Fe por Guadalajara, Michelle, y Palabra Fe y Gracia Jalisco, compartiendo en los diversos grupos, Michelle. No veo por ahí, pero ¿listo? Ok. A través de Fe por Guadalajara nos conectamos a través de o desde Jalisco, México, para cada población, ciudad de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, de Norteamérica, de cualquier país, continente de habla hispana donde nos estén viendo. Sudamérica, nuevamente lo volvemos a repetir, España o cualquier continente donde nos estén viendo, pues son todos bienvenidos, bendecidos en Cristo. Continuamos con la edificación a través de el entender el propósito eterno y la voluntad del Señor, que es un subtema de vacas sagradas que estamos dando. Si entendemos la introducción y el propósito eterno, la introducción, que es el propósito eterno y la voluntad del Señor, crean lo que
vamos a entender todas las escrituras, toda la Biblia y todo lo que está escrito acerca de lo que nos corresponde a nosotros como Iglesia de Cristo en este nuevo pacto. Muy bien, pues vamos directamente a la palabra, sin más preámbulos. También les recomiendo que cuando tenga oportunidad también pueda entrar a la página de YouTube, que es Faith por Guadalajara, y darle like ahí a los videos. Y si tuviese la oportunidad de compartir la palabra el día de hoy, hágalo, porque también edifica el compartir usted la palabra, ¿ok? Muy bien, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Por favor, vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Okay? Ahí nos quedamos la vez anterior y pudimos ver, pues, principalmente que no todos los que están enseñando la palabra de cierta o cual religión, no todos son edificadores de la iglesia, de la casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Quién es? Pues todos aquellos que han creído en Jesucristo son el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han nacido de nuevo y han sido recreados, una nueva creación, es la iglesia de Cristo. Todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, en su vida, que han sido renacidos por la palabra, todos ellos son el cuerpo, la casa de Dios y el templo de Dios. Y por ahí pudimos analizar también que la piedra angular es Cristo, así como la base, el cimiento de la edificación, que también viene siendo Cristo, el fundamento. Él es el fundamento. ¿Okay? Y sobre otra base diferente a esta, pues nadie que edifique sobre ello va a poder ser un buen edificador. También pudimos ver que el edificador es también aquella persona que enseña la palabra, o predica también como evangelista, o está dentro de los 5 ministerios, o es un simple congregante que también comparte la palabra. Siempre debe ser sobre las bases estas, ¿no? Sobre Jesucristo como el todo en todos, Jesucristo como la cabeza de la iglesia, Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, Jesucristo como el único Dios, etcétera, ¿no? Y sobre la base, pues obviamente de la obra que consumó en la cruz del Calvario y que ya concluyó en la cruz, sobre esa base se debe edificar a la iglesia de Jesucristo. No se trata nada más de predicar el evangelio, sino de que los que predican el evangelio como evangelistas o van a rescatar personas de las tinieblas, pues también puedan edificar sobre esta base. Es lo más importante. No hay otra base sobre la cual se edifica, solamente es en Cristo Jesús. No es en la combinación de los pactos, no es mezclando la ley con la gracia, no es mezclando las obras con la gracia o el favor que no merecíamos, no es tratando de hacer méritos para ganarnos algo de parte de Dios, no es tratar de hacer obras para ser bendecidos, no es tratar de, inclusive, tratar de hacer obras de obediencia para ser bendecido de parte del Señor. Eso ya no existe para la iglesia de Cristo, sino debe ser el fundamento solamente este nuevo pacto, lo que ya se consumó, se concluyó en la cruz del Calvario, el propósito eterno donde está basado, es el hilo conductor de toda la Biblia, de todo lo espiritual, está basado solamente en el propósito eterno, que es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Cristo, quien está habitando a la iglesia, y a través del cual Dios mismo se manifiesta a través de ese cuerpo aquí en la tierra, para que Cristo sea el todo, en todo y en todos. Esa es la idea, y Él sea el gobierno y la cabeza de todo. ¿Okay? Entonces es importante entender todo esto, porque si no lo entendemos estaríamos fuera del propósito, ¿no? Usted estaría entendiendo algo o escuchando algo fuera del propósito. Imagínense cuántas congregaciones no hay donde solamente se enfocan, bueno, a lo sobrenatural, otros donde se enfocan nada más en que todos los creyentes, los cristianos son pecadores, ¿no? Y hay que hablarles, o sea, no hay otro fundamento o doctrina sobre la cual se enseñe y se edifique a la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de edificación, obviamente estamos hablando como si usted más o menos, no sé si tengan noción o no, pero es como si viésemos a un arquitecto que tiene un diseño, un plano sobre el cual va a edificar, sobre el cual hizo cálculos, sobre el cual conoce las medidas, el cual conoce las medidas de cada porción del material que debe llevar ese edificio,
el cual conoce dónde deben ir posicionadas las piedras del ángulo, el cual comienza a sobreedificar arriba de las piedras del ángulo, el cual tiene un buen cimiento. Todo esto, todo este cálculo, el proyecto, el diseño, así más o menos tenemos que ver la manera en que el apóstol Pablo dice en el versículo 11, por favor, de la primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 12, por favor. Perdón, es el 10, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mire, y otro edifica encima, pero cada uno mire o fíjese bien cómo sobreedifica. Esto es tan trascendental, inclusive en los galardones que nos va a dar el Señor, obviamente, en su segunda venida. Dice por ahí en Apocalipsis, lo leímos, que él venía con galardones, ¿verdad? Con recompensas. Sin embargo, no se trata de que la gente le dé el premio de la salvación eterna, porque esa ya la tenemos. La eternidad, ya vivimos en eternidad, y la eternidad está en nosotros, que es Cristo en nosotros. No tenemos ningún problema si después de esta tierra partimos, sabemos que estamos en Cristo y vamos a estar con Él siempre, ¿no? Eso siempre lo vamos a saber. Sin embargo, lo más importante es entender que tenemos esa, como dicen, se nos fue impuesto, para que me entienda, el ministerio, y si no lo hacemos, sea la manera en que lo hagamos, dice el apóstol Pablo, aún así se nos impuso esa obligación del ministerio de la reconciliación, de predicar a Jesucristo, ¿ok? Y lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? De diferentes formas. Sin embargo, es importante entender que desde el hecho que compartimos con alguien la palabra, ya estamos edificando, siempre y cuando compartimos una palabra de personas que edifican bajo un buen fundamento, ¿okay? Muy bien, entonces, continuando con ese mismo fundamento, como peritos arquitectos, pues todos estamos estudiando. Véase usted de esta manera. Véase como una persona que está apenas estudiando arquitectura, pero en el diseño de Dios, ¿ya? Véase como una persona que está apenas aprendiendo a hacer los trazos conforme al diseño que Dios hizo. Ese diseño ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Fue un proyecto, un plan, un propósito en el cual Él se basó como el arquitecto del universo, por decirlo así, para crear y venir a ser sobre la base de la cual debe de edificar ahora lo que Él construyó para sí mismo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque nosotros no nacimos de la nada, nosotros no surgimos del mono. Como dice un predicador, ¿quién cree aquí que viene del simio? Pues levante la cola, dice, algo así, ¿no? En lugar de levantar la mano. Entonces, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Sin embargo, Él nos adiciona y viene y prepara a través de Cristo Jesús, el sacrificio de Él, viene y prepara a la iglesia, el cuerpo, sobre el cual el Padre se iba a venir a manifestar aquí en la tierra, la humanidad, ¿ok? Para que Cristo sea la cabeza de ese cuerpo y pueda funcionar como la cabeza y el cuerpo puedan funcionar de la misma manera, pues. Sin embargo, cuando no se edifica sobre el fundamento correcto, la cabeza anda por un lado y el cuerpo anda por otro. Imagínense, en otras palabras, ese proyecto de edificación de un edificio, una casa de Dios que es la iglesia. Imagínense cómo estará la cabeza por un lado y el cuerpo por otro lado, porque hay infinidad de doctrinas, ¿sabía? Sin embargo, puede haber infinidad de doctrinas o de pensamientos diferentes al diseño de edificación que es basado en ese nuevo pacto y basado en Cristo. Sin embargo, la base esencial siempre va a ser Cristo. O sea, es decir, en otras palabras, muchos creen en los dones del Espíritu Santo, otros no. Muchos creen en el poder del Espíritu Santo, otros no, ¿ok? Pero si ambos personas están edificando sobre la base de Jesucristo, ¿qué cree que va a pasar? Pues están edificando correctamente, ¿no? Porque hay una base esencial, ¿sí? El problema viene cuando en esa base se le añade, porque dice que nosotros sobreedificamos. Significa que estamos ya no poniendo un fundamento ni poniendo la piedra angular, pero sí seguimos edificando a las piedras vivas, que son todos los hijos de Dios, para irlos colocando y que vayan creciendo en ese cuerpo de una manera uniforme.
Imagínense una piedra o un ladrillo que lo ponga fuera de donde debe ir, donde se hizo el trazo. Póngase un ladrillo fuera. ¿Y ya estará bien el edificio o no estará bien el edificio? O una piedra que haya quedado salida. ¿Estará bien el edificio o no está bien el edificio? Póngase a pensar que a lo mejor en los edificios antiguos una sola piedra, una roca, representaba una base y se les iba a venir encima el edificio. ¿Ok? Yo no sé de qué manera edificaron los egipcios. Ya ve que ellos tenían unos trazos casi perfectos, ¿no? Acerca de las ¿cómo se llaman? De las pirámides de Egipto, ¿no? Creo que tenían trazos perfectos. Ahora bien, entonces, todo edificador debe edificar sobre esta base que es Cristo. Las piedras vivas somos nosotros y nosotros estamos siendo edificados y creciendo, ¿ok? Como un edificio. Pero como un cuerpo de Cristo, como una iglesia debemos de crecer. Y sin embargo, usted puede ver que está en cierta manera disfuncional una parte, ¿no?, de la iglesia, porque se está edificando sobre la base sensorial, sobre el pensamiento, sobre el humanismo y sobre ideologías, ¿no? Se está edificando en conceptos del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, de que pórtate bien, no te portes mal, etcétera, sobre la base humana, no sobre la base espiritual. Entonces, vamos a ir a la primera carta de los Corintios, en el versículo 15, por favor. Ahí nos quedamos, creo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque sí, ¿cómo? Por fuego. ¿Qué significa eso como por fuego? Bueno, en cuanto la va a librar, para que me entiendan, es algo así como, estaba usted entre un edificio y ese edificio que usted construyó se está quemando. ¿Y qué cree? Llegan los rescatistas de la Cruz Verde y lo sacan casi todo, no chamuscado, pero todo negro de humo y todo, en cuanto la libró, ¿me entiende? Algo así. Por eso dice, el apóstol Pablo dice, si bien el mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Pero ¿qué cree? La obra de la persona de aquí en la tierra se va a quemar. O sea, si alguien construye un edificio que viene siendo la iglesia de Cristo, que él está edificando ya siendo en el ámbito de los maestros, los pastores, los evangelistas, los apóstoles y los profetas, si ellos están edificando sobre una base diferente en los 5 ministerios, sobre todo el de pastor y maestro y el de apóstol, que enseñan y deben edificar a la iglesia, imagínense, levantaron todo un ministerio, ganaron multitudes, construyeron grandes edificios, muchas personas fueron salvas. Imagínense, de repente llegan y el Señor les pregunta, ¿sobre qué base edificaste, pastor Anastasio? Imagínense, no, pues yo condenaba a la gente porque les decía que todos eran pecadores. Ese es uno, ¿no? Pues yo le decía a la gente que tenía que cumplir mandamientos para agradar a Dios. Pues yo le decía a la gente que tenía que hacer muchas obras para que Dios lo bendijera. Imagínense, esa es una base. Entonces todo lo que hicieron en la tierra, por más que se esforzaron, ayunaron, se desvelaron, fueron a visitar a los hermanitos que le dolió la panza y era un gas que traía adentro, y a las 3 de la mañana lo despertaba, y fue a visitar a la vecina porque empezó a gritar porque supuestamente el esposo le estaba golpeando, era al revés, ¿no? Imagínense, arreglando las situaciones de problemas matrimoniales, todos esos desvelos de ese pastor y tanta gente que ganó y le predicó. ¿Qué cree? Un tache, se va a quemar la obra, porque nunca edificó sobre la base que fue Cristo, el nuevo pacto, el consumado en la cruz de Calvario. Nunca edificó sobre la base sobre la cual debe edificar la iglesia, que es Jesucristo, como el único fundamento y la piedra angular. Pero ¿qué crees? Como es lo mismo. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo, si la obra de alguno se quemare, esa obra se va a quemar, no le va a contar para las recompensas ni los galardones, ¿ok? Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien por él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Toda la obra que haya esa persona, las obras que haya hecho, ¿de qué sirvieron? Si solamente mezcló ley con gracia, como edificador, era de los que condenaban y le decía a todo mundo, a los cristianos les decía pecadores, cambien, pórtense bien, no se porten mal. Imagínense.
Si fue sobre esa base, mi hermano, están tronados. Se va a quemar esa obra. ¿Y qué cree? Él va a salir a penitas, a gatas, va a salir ahí. La libré, todo chamuscado, pero la libré. Algo así, ¿no? Algo así quiere decir el apóstol Pablo aquí. ¿Se ha visto a las personas que se ven atrás del tercer edificio cuando se está quemando un edificio? ¿Eh? ¿Sí los ha visto? Y la han librado, se han salvado del edificio que se quemó. Ah, pues así va a estar más o menos la quema de esas obras. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire, entonces, ¿qué es lo que estamos edificando aquí? Al templo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y que el Espíritu de Dios mora, ¿dónde cree? En el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿no sabes que soy templo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Él dice el versículo 16. Si alguno destruyera el templo, dice el 17, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otras palabras, si alguien está edificando sobre otro fundamento con es Cristo, y está mezclando los pactos y metiéndole ley y condenando y diciendo a la gente pecador, ¿qué cree? Está destruyendo el templo que Dios creó por su sangre preciosa, que es la iglesia de Cristo. La está destruyendo. Dice entonces, Dios le destruirá a él. ¿Qué significa que le destruirá? Bueno, le va a destruir toda la obra que haya hecho en la tierra y no va a recibir recompensas. ¿Ya? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es decir, toda la iglesia de Cristo, santo es apartado para él. Imagínense, si Cristo vino a preparar su propia iglesia, porque él la preparó, ¿no? Él la dejó ya lista, pero alguien más iba a sobreedificar sobre lo que ya Cristo había hecho, ¿ok? Iba a sobreedificar sobre el mismo fundamento y la misma piedra angular. Imagínense, él está esperando que todos los que enseñan la palabra, que todos los edificadores puedan basarse en ese diseño que él hizo, en el cual se iba a seguir construyendo la iglesia, para que me entienda. Sobre esa base, sobre ese diseño tenía que ser. No hay otro diseño, no hay otro proyecto, no hay otro plano, ¿me entiende? Es un solo plano. Dios no puede tener dos planos ni cambiar de opinión y decir, voy a hacer mi propia iglesia, mi propio hijo va a pagar con su sangre y la va a dejar lista la iglesia solamente para que los edificadores sobreedifiquen encima de lo que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Y de repente llega Dios y ve en la tierra que ahí a la iglesia se le está edificando, no como un perito arquitecto, porque un perito arquitecto es un experto que estudió y nosotros, ¿qué cree? ¿Qué cree que estamos haciendo aquí? ¿Qué cree que está haciendo su servidor? Estamos aprendiendo el plano, estamos aprendiendo el diseño, para que cuando edifiquemos a alguien no le edifiquemos sobre otra base, sino sobre esa. Entonces, estamos aquí para aprender el plano, el proyecto. Estamos aprendiendo arquitectura espiritual, para que me entiendan, ¿sí? Imagínense, estamos aprendiendo el plano, el proyecto, el diseño, las medidas, todo lo que se refiere, los trazos de lo que se refiere al diseño que Dios hizo. Sin embargo, imagínense una persona que esté fuera de ese diseño, de ese trazo, de ese plano que hizo Dios. ¿Qué va a pasar con esa obra? Se va a quemar, así de sencillo, y está destruyendo el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos? Por eso la gravedad de los que enseñamos la palabra, la gravedad cuando edificamos sobre un plano diferente, un proyecto diferente. ¿Por qué? Si no estamos edificando en el correcto, en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, estamos destruyendo el cuerpo de Cristo. Imagínense, él construyó un edificio y dice, sobre este edificio van a seguir sobreedificando sobre él, y llega y resulta que el edificio que él dejó bonito y todo, ahora lo están destruyendo, en lugar de estarlo edificando correctamente. Qué feo sería, ¿no? Entonces, vamos ahora sí al 18, por favor. Primera carta a los Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ¿qué? Ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser ¿qué? Sabio, ¿no? ¿Ok? Ahora,
aquí ya está dando unos tips el apóstol Pablo sobre la base que se estaba edificando a la iglesia de los Corintios. ¿Sí me entiende? Porque está hablando de la sabiduría de este siglo, aquí de este mundo. Y luego en el 19, si me lo puedes poner en otra traducción sería maravilloso. Primera carta a los Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí podemos ver un fundamento sobre el cual no se debe de edificar a la iglesia, ¿ok? La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia, ¿ok? Y lo dice el 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de ¿quiénes? De los sabios que son vanos. O sea, ¿cuál era la cuestión de, cuál era un fundamento y una piedra angular con la cual se estaba edificando a la iglesia de los Corintios? O la iglesia de esa época, que era la iglesia gentil, no judía, pues. ¿Cuál era la base entonces? Bueno, aquí nos da un tips. Cuando dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro sobreedifica, ¿ok? Pero ahora, entonces significa que el que está destruyendo el templo de Dios, el edificio, la casa de Dios, que es la iglesia, significa que está edificando ahora con, nadie se engañe, según no se cree sabio en este mundo, hágase ignorante, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Significa que estaban edificando sobre la base de una sabiduría, en este caso era griega, una sabiduría humana, una sabiduría de este mundo, no era sabiduría divina ni sabiduría espiritual, sobre la cual estaban edificando, y por lo cual dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, como experto arquitecto, puse el fundamento porque a mí se me reveló el diseño y el plano sobre el cual se tenía que construir y sobre edificar a la iglesia. Sin embargo, aquí nos da un tips entonces con lo cual la iglesia se estaba destruyendo el templo, porque se estaba edificando sobre sabiduría humana, sabiduría griega, ¿ok? Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que pensaban los griegos, ¿no? También para entender. Ahora, la mayoría de los corintios eran personas, de acuerdo al contexto histórico, cultural y todo eso, eran personas, obviamente griegos, ¿no? Obviamente griegos, pero que ya tenían impregnada en su mente una estructura mental respecto a lo que pensaban los griegos de aquella época. Ya tienen una estructura mental, Entonces, dice el 20, otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces era una sabiduría vana, ¿no? Una sabiduría sin provecho, una sabiduría que no funcionaba y no tenía nada que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, con lo cual se estaban edificando los corintios. Luego el 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ok, entonces, ¿cuál era la situación entonces en el contexto histórico? La iglesia de Corinto, les voy a dar un poquito de base histórica para entender más o menos cuál era el pensamiento de un Corinto, cuál era el pensamiento de un corintio. Déjeme poner nada más el celular, traigo unas notas aquí al revés. Ok, mire, los corintios principalmente obviamente entendían, se estaba inmiscuyendo en el primer siglo, cuando se escribe la carta, se estaba apenas queriendo inmiscuir algo que se le llamó el gnosticismo. ¿Qué creía el gnosticismo cuando Pablo escribe esta carta? ¿Qué era lo que creía el gnosticismo? Bueno, una de las cosas que creía el gnosticismo era esto, que la carne, es decir, el cuerpo del ser humano era malo, y que el espíritu era bueno, ¿no? Era lo bueno, el espíritu era bueno y la carne era mala. Y otra de las cosas que pensaban la filosofía griega, o parte del gnosticismo, que se estaba introduciendo en esa época, era que lo que haga la carne no afecta el espíritu, por obviedad. Dice, bueno,
si la carne es mala, el espíritu es puro, perfecto y bueno, entonces lo que haga la carne pues no afecta al espíritu. Era una filosofía de griega, ¿no? Perdón, filosofía de los gnósticos, que se estaba introduciendo en ese tiempo en el pensamiento griego, ¿ok? Pero a lo mejor tendría cierta razón, ¿no? Que lo que hagas en la carne no te afecta en el espíritu, podría tener cierta razón. El problema es que ahí surge lo que se le llama el ascetismo o los ascetas. Ellos creían que la carne debe sufrir para poder controlarla. Era un pensamiento humanista o sobre la sabiduría de este mundo que habló el apóstol Pablo, con la cual se estaba edificando la iglesia primitiva de los corintios. Y por lo cual el apóstol Pablo tuvo que decir, ¿saben qué? Hay un solo fundamento y yo soy el perito arquitecto que tengo el diseño. ¿A quién le van a hacer caso? ¿A lo que dicen los gnósticos de la filosofía griega o a lo que digo yo basado en el diseño y el plan del Señor? Mire, entonces, la carne es mala, el espíritu es puro, bueno. Lo que haga la carne no afecta al espíritu, pero eso lleva como consecuencia que surge lo que le llaman el ascetismo. Entonces, el ascetismo pensaba que la carne debe sufrir para controlarla. ¿Y qué cree que surge de ahí? Pues surgen los monasterios. Sí le ha tocado ver monjes que se autoflagelan. ¿Sí le ha tocado ver en películas o no? De repente ve películas medievales, no ande viendo nada más del Justin Bieber para acá, hombre. Ve de repente algunas películas medievales, son buenas, ¿eh? Y ¿qué es lo que surge? Los monasterios, ermitaños, la autoflagelación y los ayunos exhaustivos del sacrificio del cuerpo, como consecuencia de lo que estaban viviendo tienen los corintios, la filosofía griega, el gnosticismo. Entonces ellos creían en un dualismo, carne mala, espíritu bueno. Sin embargo, ellos decían que como la carne también, lo que hacías en la carne no podía afectar en el espíritu, entonces decían, bueno, entonces necesito ahora controlar la carne. La manera de controlar la carne es sacrificando la carne. No sé si ha escuchado usted predicadores que dicen, a la carne métele 3 días de ayuno y la vas a sujetar. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? O sea, no, digo, yo lo escuché muchas veces, ¿eh? Muchas veces. El ayuno, mi hermano, no le sirve más que para hambriarse, en otras palabras, y dañar las paredes intestinales. Para eso le sirve. Pero en lo que a Dios respecta no le sirve para nada. Ni va a ganar el favor, ni va a tener más unción, ni va a sanar de una enfermedad, ni le va a cumplir el Señor ni le va a cumplir su petición y su capricho por un ayuno. No lo va a hacer. Entonces surgen los monasterios, ermitaños, la autoflagelación, los ayunos. Inclusive podemos ver Colosenses capítulo 2 versículo 23, por favor. El apóstol Pablo habló un poquito ahí. Entonces esos son los ascetas o ascetismo que surgió a raíz del gnosticismo y la filosofía humana con la cual el apóstol Pablo en este caso estaba atacando, y el apóstol Juan también atacó mucho, ¿ok? Dice desde el 22, por favor. Colosenses capítulo 2 versículo, aparece, ¿está? Dice, bueno, desde el 21. Bueno, 20 pues. Hay que agarrar todo el contexto, Michelle. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, fíjese, habéis muerto con Cristo en cuanto a los pensamientos, la edificación, el fundamento del mundo. ¿Por qué? Como si vives en el mundo se someten a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Eso era parte del ascetismo. No hagas esto, no hagas los otros, las prohibiciones de la carne. Todo ese tipo se llama ascetismo, ¿no? Sujetar la carne para que la carne obedezca. ¿Usted cree que este cuerpo va a obedecer porque lo va a meter en 21 días de ayuno, el ayuno de Daniel? ¿Usted cree que va a obedecer la carne? Ahora dice el apóstol Pablo, Colosenses 2:22, no toques, ni gustes, ni hagas aquello,
prohibiciones, en conformidad a mandamientos y doctrina de qué. Esa filosofía, mi hermanos, estaba ya impregnada en los corintios. Sobre eso no se debe edificar, sobre las prohibiciones, sobre el asunto de que no hagas esto, no hagas lo otro, porque dice el apóstol Pablo que esos son en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Primero, porque está basado en las obras del hombre y no en Cristo. Segundo, porque está basado en la ley de Moisés y no en Cristo. Tercero, porque está basado en la sabiduría del mundo y no en Cristo. Porque también la filosofía griega, ¿qué cree? Se flagelaban el cuerpo también para sujetarlo. Imagínese, el espíritu es perfecto, pero como este cuerpo se quiere portar mal, ¿por qué cree que se portaba mal el cuerpo? Óigame, pues era como Cancún más o menos ahí. Es como cuando a Cancún llegan las gringas de camisetas mojadas. Eso en Mazatlán era muy común, mi hermano. En años pasados, yo me acuerdo hace 20, 25, 30 años de eso. No sé si ahorita haya todavía eso, no haya, no sé. Capaz que está peor el asunto ya, ¿no? Imagínense, era algo así como Mazatlán en aquella época. No sé cómo es ahorita Mazatlán. Era como Mazatlán más o menos, ¿no? Imagínense, llegaban los trabajadores de los barcos y luego, bueno, ahorita le voy a seguir explicando un poquito más para que entienda más o menos el contexto cultural e histórico de lo que estaba pasando. Bueno, ahora, ¿qué más surge a través de esta filosofía de los ascetas, de decir que, de esa dualidad, que la carne era mala y el espíritu era puro? Aparte de los ascetas, surge otro. Bueno, quiero terminar con los Efesios 22. De conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. No es algo que permanece. Esa doctrina de mandamientos y doctrinas de hombres no permanece. ¿Ok? Porque es humanismo. Es sabiduría de este mundo, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, esa base era la que estaban usando los corintios, o por lo menos estaba inmiscuido en el pensamiento y la ideología de los corintios. Pero también surgen unos llamados los libertinos, donde decían ellos que la carne es libre, pues no daña el espíritu, y eso traía como consecuencia desenfreno, fornicación, orgías, libertinaje sexual. Y lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo, a ver, lo vamos a ver. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13, el apóstol Pablo da un poquito de instrucción al respecto. En el 12, por favor, ahí donde viene que todo es lícito, pero no todo conviene, ¿ok? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son ilícitas, mas yo no me dejaré dominar. Y en ese mismo contexto dice el 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Sabía que era un dicho muy común entre los corintios? ¿Sabía que era un dicho muy común entre los corintios? La comida para la panza y la panza para la comida. Es decir, dediquémonos a disfrutar la vida. Esa era una frase muy común entre los corintios. ¿Sí sabía? De tal manera que inclusive la frase corintio era una frase despectiva para mencionar a una persona, pues para mencionar acerca de la prostitución y mencionar acerca de ese tipo de personas. Pues decirle a alguien corintio es decirle, eres un X, ¿no? Entonces, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a los otros destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es decir, daba ese tipo de instrucciones el apóstol Pablo. ¿Por qué cree? Porque los corintios en su cultura era normal que fueran a visitar el templo de la diosa Diana, de Afrodita, perdón. Y ahorita vamos a ver esa parte de la historia para entender todo lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Ok, entonces
¿Qué era lo que hacían los hermanos corintios? Obviamente se convirtieron a Cristo, pero ¿cuál era? Pues el pensamiento, la estructura mental, la costumbre o las adicciones que traían, por decirlo así. ¿Qué era lo que hacía en ese contexto? Bueno, inclusive lo hacían, fíjese, para ellos no era libertinaje porque era algo común, religioso y de adoración, ¿eh? En otras palabras, ir a visitar a las sacerdotisas de la diosa Afrodita era un asunto religioso en esa época. En el centro de adoración de la diosa Afrodita, diosa griega, tenían también a Venus, la diosa romana, Isis, diosa egipcia, esposa de Osiris, y Serapis, dios griego egipcio de la salud. Afrodita y Venus, o Afrodita o Venus, que es la misma, diosa del amor y la fertilidad, diosa de los marineros, tenía el lugar o el templo ese de Corintio. ¿Sabe cuánto tenía? 1000 prostitutas sagradas. ¿Has escuchado eso? Prostitutas sagradas, de la vida galante sagradas. Era parte de los rituales que hacían los corintios. Llegaban los marineros y dice: voy a adorar a mi diosa Afrodita. ¿Y qué cree que hacían? Pues después de tener relaciones con las sacerdotisas, daban su ofrenda al templo. Eso era un acto religioso de aquella época. Era un acto de adoración a la diosa Afrodita, para que usted me entienda. Era algo muy común, una costumbre entre los corintios. Imagínense. Entonces, Afrodita era la diosa de los marineros, la diosa del amor y la fertilidad, y tenía más o menos 1000 sacerdotisas sagradas, y la forma de adoración eran relaciones sexuales sagradas. Era la forma de pensar de los corintios. Imagínense, venían a Cristo, y por eso la iglesia de los corintios siempre tenían el problema ese, porque para ellos adorar a la diosa Afrodita era muy común hacer eso. Pero ¿qué cree? Llegan a Cristo, ¿y qué cree? Ya no haya eso, no había eso ya. Por eso se encuentra casos donde alguien estaba metido ahí con la madrastra, algo así, en fornicación, porque era muy común con los corintios, era una práctica común, era parte de su cultura, de su religión, todo eso. ¿Entendemos? Entonces, sobre esas bases estaba siendo edificada, los corintios tenían esa estructura mental, para que me entiendan. Tenían que renovar el entendimiento por obviedad, porque ahora venía algo diferente. A Dios ya no lo adoras así, a la diosa Afrodita sí, a Dios ya no, nuestro Padre Celestial. ¿Ok? ¿Cuál era la idea principal de la carta a los corintios? Pues la unidad de la iglesia en Cristo, la pureza del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, la evidencia de la unidad, el amor, la evidencia de la salvación, el amor como evidencia de la salvación y el Espíritu Santo como evidencia de la unidad, y la edificación que era solamente basado en el fundamento que es Cristo. Y te encuentras en la carta miles de casos muchos casos que el apóstol Pablo está tratando como una carta para resolver ciertos problemas que tenían los corintios, donde estamos en el entendido que ellos enviaban una carta y le preguntaban al apóstol Pablo: ¿qué pasa cuando el hijastro anda metido con la madrastra? ¿Qué pasa en estos casos, Pablo? Ahora en el evangelio de Cristo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué determinación vamos a tomar? Y eso lo ve en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. ¿Okay? Entonces prácticamente trató el tema de las tres formas del ser humano, las tres formas o los tres tipos de seres que existen en la tierra, que es primeramente el espiritual, el que tiene a Cristo en su vida. Segundo, divide el hombre que está en Cristo, pero no está edificando en el fundamento correcto, o no está edificado en Cristo Jesús,
lo divide entre el hombre espiritual y el hombre carnal. O sea, los hijos de Dios dividido entre el hombre espiritual y el hombre natural o carnal, ¿ok? Pero también habla el apóstol Pablo del hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo. Habla de los tres tipos de hombres: el muerto espiritual o natural, que no tiene a Cristo en su vida, no ha nacido de nuevo. Pero también habla del hombre nacido de nuevo, que es o puede ser espiritual, que esté edificado sobre la base que es Cristo, o puede ser carnal, que esté edificado en la base del humanismo, de lo que le estoy hablando ahorita, de las obras, y incluso de la ley de Moisés, edificados en la ley de Moisés. En otras palabras, el hombre espiritual es aquel que con la mente de Cristo sigue siendo edificado en el fundamento y la base que es Cristo. El hombre carnal es aquel que está edificado, puede ser en la ley de Moisés, o puede ser en la filosofía de este mundo, o la sabiduría de este mundo, que de la cual le hablé ahorita. Imagínense el contexto cultural que traen ellos, la estructura mental por tantos años, ir a adorar a la diosa Afrodita, y ahora llegan a Cristo, se convierten, y de repente pues resulta que ya no van a dar la ofrenda con la Afrodita, y empiezan los problemas de carnalidad, empiezan los problemas de divisiones, disensiones, de pleitos, empiezan los problemas de lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 6. Empiezan todos esos problemas, ¿ok? Entonces, por eso es muy claro el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 3, que si realmente quiere que la iglesia crezca y que Cristo crezca en la iglesia, y que la iglesia crezca en Cristo, en la cabeza que es Cristo, el único fundamento sobre el cual la iglesia va a cambiar y va a expresar la vida del Hijo, el fundamento sobre el cual la iglesia va a poder expresar a Cristo y manifestar a Cristo, es cuando se edifica correctamente, no sobre un fundamento errado de humanismo y de ley. ¿Okay? Bueno, pues para ello vamos a leer un poquito más del contexto de la primera carta a los Corintios, por favor. En el versículo 19 otra vez vamos a leer. Primera carta a los Corintios capítulo 3, ¿ya? Versículo 19 ya, primera carta a los Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo, de la cual yo le hablé ahorita, ¿no? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aunado a esto, mi hermano, que los griegos tenían bastante información en la cabeza, ¿sabía? Todos los libros habidos y por haber estaban en la biblioteca de Alejandría, en Egipto. Y esa biblioteca de Alejandría en Egipto, que era la más grande creo de esa época, la mandó a hacer y mandó recopilar todos los libros un hombre que vino después de Alejandro Magno, creo que es, no sé si es Ptolomeo IV, algo así, o Ptolomeo segundo o cuarto, que vino, y él creo que, no sé si son 2 siglos antes de Cristo, 1 siglo y medio antes de Cristo, antes de la venida del Señor. Él edificó la biblioteca más grande, porque realmente los griegos, o la presunción de un griego era que tenía bastante conocimiento. De ahí viene la palabra gnosis, pues, conocimiento elevado, ¿no? Entonces los griegos se jactaban de tener mucho conocimiento humanista, mucho conocimiento, de tal manera que traían libros, imagínense, de la China, inclusive ellos recabaron también lo que viene siendo el Antiguo Testamento, la Torá, y no sé si la Torá y los profetas, todo lo que es el antiguo, lo que le llamaban la Tanaj, el Antiguo Testamento, todo lo tradujeron del hebreo y del arameo al griego, que viene siendo ahorita la Biblia Septuaginta, de los 70 o los 72 hombres que tradujeron del hebreo al griego. Imagínense si no estaban recaudando todos los libros los griegos, porque eran unas personas que demasiada lectura, mucha lectura, pero ¿qué cree? Lectura variada de muchos libros, de tal manera que podían aprender a lo mejor, no sé si en esa época estaba o no, pero podían aprender de la sabiduría de los chinos, así como podían aprender de cualquier otra sabiduría,
de cualquier otro libro, algo, todo lo que salía se lo llevaban a la biblioteca de Alejandría y lo traducían de cualquier idioma al griego. Póngase a pensar, para ellos era estudiar, estudiar, leer, leer y estudiar. Sin embargo, era una sabiduría general que no era provechosa para lo que a Dios se refiere. Por eso dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y luego dice el 20: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son que todo ese entendimiento y toda esa sabiduría es vana. Por ejemplo, si usted quiere ahorita leer, hay muchísimos libros, ¿no?, de meditación, de yoga. Había un hombre llamado Osho. Yo tengo un amigo que le gustaba mucho leer libros de Osho. Era una persona que meditaba respecto a la meditación trascendental y todo eso, respecto a la dianética, respecto a eso. Imagínense, ¿cuántos libros no existen de lo espiritual ahorita? Hablando del ámbito espiritual, pues no la Biblia, del ámbito espiritual en general. ¿Cuántos libros no existen? Tan solo los judíos tienen, aparte del Antiguo Testamento, tienen algo que se llama el Talmud. Nada más ahí hay 2 libros. Pero ¿cuántos libros no se encuentra usted de sabiduría humana ahorita? ¿Cuántos no se encuentra? Hasta de artes mágicas, ¿sabía que hay libros para hablar de hadas? ¿Sabía que hay libros de hadas? No, nunca he ido en noviembre, cuando ponen la feria del libro aquí en el centro de Guadalajara. ¿Nunca va? Hasta de hadas hay libros. O sea, ya hay un libro escrito que las hadas existen, de la filosofía ya de escandinava, de por allá de allá de Suecia y esos lugares. O sea, sabiduría de todo hay. Imagínese si usted se mete en la mente ahorita toda esa sabiduría. Si ya con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento andamos hechos bolas, ¿no? Ahora imagínese que se meta con hadas y que se meta con ese tipo de la meditación trascendental, la yoga, todo lo que viene siendo la cultura oriental respecto imagínense los chakras. ¿Has escuchado los chakras o no? Donde hay uno que se llama el yin negro y el yin blanco. El yin es una parte de tu cuerpo que funciona de esta manera y te da todo lo positivo. El yin negro es el que te da lo negativo. El yin y el yang. Los chakras, o sea, son estructuras que trae tu cerebro. Dios mío, hay tanta información que si se mete en eso, pues imagínese una persona que viene con la Biblia, el Nuevo Testamento, agarra el Antiguo Testamento y luego se va con los de meditación y luego se va con los de la religión de los niños, creo que se llama esa, la de los chakras, y luego se va, imagínese. Digo, yo estoy hablando ahorita de lo natural, pero imagínense los griegos en la biblioteca de Alejandría recopilando todos los libros del mundo, y sobre esa base estaban los corintios porque eran griegos, una provincia griega. Imagínense qué tanta sabiduría no tenían. Entonces ahora llega el Señor y dice: esa sabiduría es vana, no te sirve. El único fundamento y la única sabiduría es Cristo. Impresionante, ¿no? Pero bueno, vamos a leer un poquito la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, y luego nos vamos a ir al capítulo 1, que ya no nos va a quedar tiempo. Entonces, imagínense, acostumbrados, esos no fallaban a la iglesia. Cuando iban con la diosa Afrodita, no fallaban. ¿Sí sabía? No había servicios 2 días a la semana. Todos los días se ve servicio. Y los marineros que iban de paso, que por cierto había 2 tipos de puertos, y duraban meses en el puerto de los Corintios. Meses duraban, porque ¿qué cree? Traían mercancía para transportarla a otro lugar, pero ¿qué cree? No, pues me voy a quedar porque tengo que arreglar el barco, porque no está bien el clima, porque tengo que trasladarme de un puerto a otro, porque si paso por allá el barco se va a destruir porque está muy feo el lugar, y pues miles de pretextos. Y tengo que estar, y mientras esté en Corintio, pues no voy a dejar de congregarme en el templo de la diosa Afrodita. Imagínense. Era algo así como un lugar turístico, para que me entiendan, para ellos.
Por eso era la diosa de los marineros, pues. Y ahí estaban las sacerdotisas. Eso sí, no fallaban a la iglesia. Esos hermanos de Corinto iban todos los días al templo de la diosa Afrodita. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y lo dice, como a niños en Cristo. Ahí hace una distinción de quiénes: los hermanos, nacidos de nuevo, recreados, unidos al Espíritu de Cristo, hijos de Dios. Ahí está hablando de los hijos de Dios, pero los divide en dos: espirituales y carnales. Entonces, por eso carnales, y a los carnales es como un carnal es igual a niño en Cristo. Es aquel que nunca creció, nunca edificó. Imagínense, si el pentecostalismo y algunas congregaciones cristianas están, bueno, pues nosotros estábamos ahí en pañales, no estamos creciendo cada día, ¿no? Pero imagínense, ahorita que ya estamos analizando bajo esta perspectiva la palabra de Dios, ahora me pongo a pensar cómo estarán niños toda la vida, carnales toda la vida. Entonces nunca van a ser espirituales estos hermanos, claro, nunca van a ser espirituales si no se les da la base de Cristo. Nunca van a ser espirituales. Solamente basados en sensaciones, que pensé, que dije, que el Espíritu Santo me habló, que sentí de parte del Señor. Imagínense, solamente carnales. Que el Señor me habló, que te voy a esta palabra profética que el Señor dice. Ni siquiera saben lo que dicen. Entonces, un espiritual es lo contrario a un carnal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un carnal y un espiritual? Bueno, el carnal es un niño que nunca creció en Cristo. Nunca se edificó sobre la base de Cristo, se le combinó pactos, y no nada más se combinó pactos, sino que se le enseñó conforme a la sabiduría de este mundo, que es insensatez para con Dios. Quiero irme, nada más quiero hacer énfasis en la primera carta a los Corintios, capítulo, ya para terminar, bueno, versículo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda. Vianda es un alimento sólido, ¿ok? Porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, imagínense. No eran capaces de discernir lo espiritual, porque no estaban edificados sobre la base correcta. Imagínense, uno decía, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Crispo. Es decir, todavía se jactaban en que yo soy del ministerio de los hermanos Rodríguez, y yo soy del ministerio del fulano ministerio y el apóstol fulano de tal. Así como en la actualidad, sabía que hay mucha gente que se jacta, es que yo vengo de tal ministerio. ¿Qué cree? Carnales. Pablo dice que son carnales, y ahorita lo vamos a leer, ¿no? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces, porque aún sois carnales, versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro se jactaba, yo soy de Apolos, y dice el apóstol Pablo, no son carnales. Cuando alguien se esté jactando delante de usted y le diga, es que vengo del ministerio de internacional y profético Chespirito, usted le dice, este hermano es un carnal, literal. Es que vengo del movimiento profético y apostólico Don Filigonio Band. ¿Qué va a decir usted? Carnal. ¿Entendemos? Por eso Pablo dice, ninguno se gloríe en los hombres. Ahí mismo te lo dice en el capítulo 3, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en los hombres. Entonces, esa carnalidad era por la falta de edificación correcta del cuerpo de Cristo.
Era por no entender que en Cristo Jesús no existe una autoridad piramidal. Por eso la gente se jacta, es que yo vengo del apóstol fulano de tal, porque él es mi máxima autoridad y nosotros estamos abajo de forma piramidal. No entienden el cuerpo de Cristo. Y por eso es que se hacen ídolos arriba y dicen, es que yo soy del ministerio de los tlacuaches del norte. ¿Me entiende? Y lo dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolo? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento lo da Dios. Así es que ni el que planta, dice el versículo 7, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, en otras palabras, se les fue la teoría de que yo soy el apóstol, el ungido, el pastor, el ministerio fulano de tal, yo soy el especial, yo soy el que oro y caen gente, multitudes al suelo, yo soy el que oro y se ven milagros, yo soy el que ministro y mucha gente se convierte. Olvídense, con esto se terminan los ministerios, se terminan aquellos grandes ministerios que se creen los superungidos, se termina con todo esto. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Son solamente servidores. No pongan la mirada en ellos, está diciendo Pablo. Entonces puede decir, ¿no son carnales? Es que por favor, cuando traigamos a algún pastor, ministro, ahora para el año que entra, no ande poniendo la mirada en él. Yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Versículo 7, así es que ni el que planta es algo, ni el que riegue es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Versículo 8, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y luego dice el 9, que es lo más importante, porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros solamente somos colaboradores de Él. No se trata, es que yo tengo el ministerio fulano de tal, y es que yo soy de tal ministerio, es que yo fundé tal ministerio, esa obra se va a destruir. Porque un hombre no puede fundar nada en la tierra, un hombre solamente colabora con la obra de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que somos, colaboradores. No fundadores de cierto ministerio, no fundadores de cierta denominación. Nosotros somos colaboradores de Él, es todo. Por eso ahí tienes pastores que la gente hasta le limpia los zapatos, le carga la maleta y ahí los tiene reverenciando esos pastores, porque no entienden la edificación del cuerpo, de que la manera en que se debe edificar el cuerpo de Cristo. Por eso dice, no son carnales, porque andan poniendo su mirada en el hombre. Creen que él trae la unción para sanar a los enfermos. Entonces, ¿Cristo dónde queda? Si el hombre trae la unción para sanar a los enfermos y libertar a los oprimidos, entonces ¿Cristo dónde queda? Por eso en muchos lugares te invitan, hermano, vamos a tener una cruzada de sanidad de milagros. ¿Y qué crees? Va a venir el ungido Anastasio, el poderoso, aquel hombre super ungido que Dios lo usa mucho. Va a venir, hermano, y la gente inmediatamente pone la mirada en el predicador que va a venir y no en Cristo. Eso es carnalidad pura. ¿Entienden? Y bueno, primera carta a los Corintios capítulo 1, para nada más ver la base de edificación. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Crispo. Esa palabra Cristo no, en el original no quiere decir Cristo, quiere decir Crispo, con P. ¿Okay? Cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Crispo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y Dios dice el 14, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo.
Imagínense Pablo, o sea, gracias a Dios que no me están idolatrando a mí. ¿Por qué están diciendo es que yo soy de este ministerio, yo de aquel ministerio, y el fulano ministerio? Porque este ministerio es internacional y yo pertenezco a él y tengo, inclusive quieren demeritar a los demás porque ellos dicen que tienen más valor porque pertenecen a cierto ministerio internacional. Y que subajan a los demás. Y luego dice Pablo, ¿no son carnales? Imagínense. Entonces, hablando de los bautismos, dice también en el 16, bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé a quién he bautizado. Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta? No se trata de sabiduría de palabras el evangelio, se trata de poder de Dios para cambiar a las personas, para transformar a las personas. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20, para terminar ya, 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Fíjese, aquí está hablando de la manera en que se estaba edificando el cuerpo de Cristo, ¿no? Primeramente había varios edificadores y la gente seguía al edificador, no seguía a Cristo. ¿Dónde está el sabio? ¿De quién está hablando? Filosofía griega, ¿no? ¿Dónde está el escriba? ¿De qué tipo de sabiduría estaba hablando ahí? Pues de la ley, ¿no? ¿Dónde está el sabio? Sabiduría griega. ¿Dónde está el escriba? Sabiduría de la ley legalista judía, ¿no? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Cuando por la misma sabiduría que tenían competían los griegos, ¿quién sabía más? ¿Quién conocía más libros de los griegos? Había competencias, ¿no? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice Pablo. O sea, en otras palabras, no vale. Y luego dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ahí va. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría humana no salvó a nadie, solamente la predicación del evangelio. Cristo es el Señor, Cristo es el todo en todos. Nadie va a ser salvo por cualquier sabiduría, porque yo pensé esto, que yo creí que la Biblia decía esto. Nadie va a ser salvo. ¿Entiende? 22. Porque los judíos piden señales. ¿Y los griegos qué es lo que hacen los griegos? ¿Se dan cuenta? Los judíos iban más enfocados en ver señales. Ahorita hay mucha congregación cristiana que nada más quiere ver milagros, ¿no? Puros milagros, señales, a ver dónde veo una nube, fuego arriba del edificio. Y lo que sí le puedo decir que lo que sí vamos a seguir ministrando siempre son sanidad y milagros, siempre. Pero nunca vamos a pensar que si sale fuego arriba de este edificio, porque hay muchas congregaciones, ¿sabe?, donde la gente se jacta, es que en mi edificio salió fuego y estaba alumbrado y llegaron los bomberos. ¿Sabe qué sucedió en congregaciones? Llegaron los bomberos porque la gente vio fuego y no había nada y era el fuego del Espíritu Santo. ¿Eso qué es? Una señal. Entonces, ¿quiénes dicen que buscaban señales? Los judíos. ¿Ok? ¿Y los griegos qué? ¿Buscaban qué? Sabiduría humana. Como les comenté, diferentes tipos de culturas, ¿ok? Porque eran totalmente cultos los griegos, ¿no? Totalmente cultos en ese sentido. Entonces los judíos pedían señales. Entonces ahora, como iglesia de Cristo, no judía, sino iglesia de Jesucristo, nacidos de nuevo, unidos al Espíritu de Cristo, que somos, por la cual se expresa Cristo aquí en la tierra, que somos el proyecto divino que Dios creó y sigue edificando a través de los edificadores. ¿Usted cree, vamos a andar pidiendo señales como los judíos que no tenían a Cristo? ¿O vamos a edificar en base a la sabiduría como yo creo, yo pienso, o a mí se me ocurrió?
O basado en el libro de Confucio o un libro de los chinos allá. ¿Basado en qué vamos a edificar? ¿Qué señal vamos a pedir? A Dios no le pedimos señales, ¿sabía? Dios muestra milagros, señales y maravillas independientemente si les pide o no les pide, porque Él muestra su poder, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros no buscamos las señales nos siguen. No buscamos las señales, ni estamos esperando que se aparezca polvo de oro, me salga aceite en las manos. Eso no lo va a edificar usted, es más, ni siquiera lo va a ayudar económicamente hablando, no lo va a ayudar. Si usted anda buscando un milagro donde se le aparezca dinero en un lugar o se le cancele una cuenta bancaria, son simple y sencillamente señales que los judíos pedían. La iglesia de Jesucristo vive por la fe del Hijo aquí en la tierra, ¿me entiende? Y las señales que creen se manifiestan, los milagros y todo, porque eso nos sigue a nosotros no seguimos a las señales, ni estamos edificados por las señales. Es más, ni siquiera necesitamos las señales para poder creer que somos el templo del Espíritu de Dios. Ni siquiera ocupamos las señales y las maravillas para entender que somos la expresión viva de Cristo aquí en la tierra, Él en nosotros la esperanza de gloria. No necesitamos, pero ¿qué cree? Las señales, milagros, maravillas vienen independientemente, no porque las busquemos, sino porque es inherente a esa naturaleza y al poder del Espíritu Santo que ya tenemos por Cristo en nosotros. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Así es que usted sabe, si se quiere seguir edificando, imagínese haber escuchado este evangelio y luego tener que ir a escuchar al curita allá de la esquina. Eres pecador, confiésate y vente a tomarte este pedazo de pan. Imagínense qué feo cuando escuchas el evangelio de la gracia y luego tienes que ir allá a otra vez a que te digan pecador, que no eres salvo. Qué feo sería venir a conocer el evangelio de la gracia y que vayas con un pastor pentecostal o de otro lado y que te condene que sigues siendo pecador, que no sirves, que no vales y que vas a perder la salvación si te portaste mal o viste una película. Imagínense qué feo, qué condenación. Antes estaba prohibido hasta ir se ve que a los hermanos les prohibían ir al cine. Creían que la silla del cine era silla de escarnecedores, donde se estaban sentando, silla de pecadores. Qué feo, pero bueno. Gracias te damos, Padre, en este tiempo. Gracias por edificarnos en tu palabra, en tu propósito eterno, en la sabiduría divina, en la correcta edificación que es Cristo en nosotros. En esta correcta edificación y la base esencial, el fundamento perfecto que es Cristo y la piedra angular que es Cristo. Como piedras vivas estamos siendo cada día edificados en la cabeza que es Cristo. Y sobre este fundamento no hay dos, no hay otro. Gracias, Señor, porque tú eres el todo en todos. Y seguimos creyendo en los milagros, señales y maravillas. Seguimos creyendo en ese poder milagroso, pero ese no es nuestro fundamento, Señor. Eso solamente es la añadidura por esa vida gloriosa que portamos, que es tu vida, Cristo. Esa solamente es la añadidura, lo que nos sigue a nosotros. Lo que ya portamos en el interior se expresa hacia el exterior. Y el mismo Cristo que anduvo en el cuerpo de Jesús puede manifestar ese poder para liberar al cautivo, al enfermo, levantar al paralítico. Pero solo es añadidura, Señor. No es nuestra edificación. Nosotros estamos edificados correctamente en todo aquello que tú consumaste en la cruz, y que tú fuiste el propósito eterno del Padre, que tú fuiste siempre el propósito eterno. Gracias, Cristo. No hay otro fundamento, no hay otra piedra angular, solamente tú. Por eso te adoramos en esta noche, Señor. Te exaltamos. Desechamos toda sabiduría humana que hayamos aprendido, Señor, a lo mejor de un libro natural, de un libro secular, de una filosofía humana, de X religión, Señor. La desechamos con tal
de ganar a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo demás lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Gracias, precioso Rey. Estamos aquí, Señor, aprendiendo, comiendo de ti, alimentándonos de ti, porque tú eres la vida, nuestra única vida, porque no hay vida fuera de ti. No hay ninguna sabiduría humana o legalista que nos pueda proveer la vida, solamente fuiste tú, precioso Cristo. Gracias, ahora lo entendemos, ahora se renueva el entendimiento, ahora hay una formación gloriosa tuya, ahora hay una expresión gloriosa tuya, Señor, a través de tu cuerpo, tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Creemos que esta palabra no regresa vacía, Señor, porque eres tú en nosotros operando, eres tú en nosotros manifestándote, Cristo. Y donde quiera que estemos, tú te vas a expresar, Señor. Solamente ayúdanos. Ayúdanos a seguir corrigiendo las deficiencias nuestras. Ayúdanos a seguir corrigiendo las deficiencias que antes teníamos. Gracias por habernos hecho perfectos, justos, santos. No por nuestras obras, sino por tu obra maravillosa y perfecta en esa cruz. Porque la sangre no fue en vano, Señor. Tu sangre fue de gran valor para nuestras vidas. Gracias por amarnos con amor eterno. Nada podemos hacer para pagar todo lo que tú hiciste, Señor. Con nada podemos comprar ese gran valor, ese gran precio que tú pagaste por tu iglesia, Señor. Tú mismo moriste por ella para presentártela a ti como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Gracias, gracias porque estamos en ti. Gracias porque estamos completos, Señor. Gracias porque tú eres nuestra cabeza, nuestro señorío, nuestro gobierno eres tú, precioso Cristo. Gracias, precioso Rey. Gracias, maravilloso Cristo. Te adoramos cada día, Señor. Te adoramos. Te honramos, precioso Rey. Gracias, precioso Cristo. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores, señores? Él merece la gloria, mi hermano. Él merece el honor. Él merece el reconocimiento. Él es la única vida. El único fundamento es Cristo. Gracias, Rey. Muy bien, pues nos despedimos de todos los que estuvieron conectados. A ver, Michelle, ayúdame por ahí quién estuvo conectado. Muchas veces no los alcanzo a ver acá. El pastor Federico Lara, bendecimos su vida, un abrazo. Claudia García, Rosalba Morales, bendecida en Cristo. Claudia, el pastor Guido Alberto acá de Colombia, bendecido en Cristo. Pastor, un abrazo para usted, su familia, su congregación. Y todos los demás que estuvieron ahí conectados, que no veo sus comentarios y no supe. Francisco Solano, ¿qué más estuvo conectado? ¿Hicieron comentarios? Al maestro Ricardo Morfín, un abrazo, maestro Morfín. Gusto saludarle. Un abrazo para usted, su familia y su ministerio. Nos gozamos ahí con su ministerio también. Y hermano Ricardo Vilés acá de Chile. Y pues todos los que estuvieron conectados, y no puedo ver a lo mejor sus comentarios. Saludos desde Chile, ese hermano Ricardo Avilés, igualmente un saludo hasta Chile, bendecido en Cristo, Ricardo. Y todos los que estuvieron ahí conectados también, les enviamos saludos en Cristo Jesús. Y pues hasta la próxima enseñanza, que va a ser el domingo a las transmisiones hasta las 12 del mediodía. Quedamos despedidos y pues sigue adelante, sigue edificándose en el fundamento correcto que es Cristo. Sigue escuchando a maestros de gracia, sigue escuchando al maestro Morfín, muy buen maestro de la palabra, hemos aprendido bastante de él. Sigue edificándose con todos los demás apóstoles y maestros que hemos estado compartiendo en la semana. Hay muchísimos. El pastor Federico Lara mañana tiene su enseñanza en sábado, también la compartimos.
el pastor Guido Alberto, creo que en Sublime Gracia, algo así también, sube sus enseñanzas. Entre al grupo de Sublime Gracia o Abba Sublime, no recuerdo cuál es, y Sublime Gracia, ahí también tiene sus enseñanzas. Escúchelo, enseñan acerca del nuevo pacto, el propósito, la gracia, etcétera. Sigas edificando, siga compartiendo la palabra de otros ministros, sigamos compartiendo el evangelio. La iglesia tiene que seguir siendo edificada, si no esta iglesia se va a caer sobre hojarasca, madera y heno, si no es correctamente edificada con los correctos materiales y planos y proyectos que el Señor diseñó para la iglesia. Muy bien, pues quedamos despedidos. Gracia y paz a cada uno de ustedes en Cristo Jesús.